Bueno, mis muchachos, buenas tardes. Aquí entonces queda este video como apoyo a la lectura que ustedes hicieron de sonido. Está separado en algunas secciones, pero pues me parece que es bastante bueno para apoyar esa lectura. Antes que lo olvide, quisiera decirles que no es necesario resolver el ejemplo y el problema propuesto de la página 66. Es porque pues ya pide el manejo de logaritmos y pues como no lo he apoyado yo matemáticamente, pues no quisiera que tuvieran que resolverlo. ¿Listo? Entonces ese pedacito pues lo pueden saltar. ¿Listo? Ese trabajo, la propuesta es que lo entreguen el día 28 si es posible, el día 28 de mayo, pues para que me den el tiempito de calificarlo, porque pues ya para junio empiezan los procesos ya de nivelación y eso. Entonces pues yo espero que todos estemos bien y que podamos salir a vacaciones, ojalá ya en junio, ¿cierto? Si no, pues algunos muchachos por un motivo u otro no pudieron entregar, pues entonces miraremos qué proceso se hace. Listo. Entonces, pues ojalá sea muy útil el video y aquí arrancamos. Si tiramos de esta y la soltamos, se mueve a una velocidad irregular. Este movimiento oscilante se llama vibración. ¿Hay alguna relación entre la vibración y el sonido que oímos? Para averiguarlo, suspendemos un muelle metálico entre dos postes. Si golpeamos un extremo, un impulso de energía recorre toda su longitud, comprimiendo los anillos del muelle, que luego recobran su posición original. Observamos que los anillos no se desplazan. Solo lo hace el impulso de energía. Algo similar ocurre en el aire que rodea un diapasón. Cuando lo golpeamos, sus brazos vibran creando impulsos de energía en el aire. Las moléculas de aire se unen y se separan como los anillos del muelle, y al igual que estos, tampoco se alejan del diapasón. Solo lo hacen los impulsos de energía. Estos impulsos de energía en movimiento se llaman ondas sonoras. Se mueven en todas direcciones por la materia que la rodea. Observemos lo que ocurre cuando alcanzan un oído humano. Unos huesecillos de su interior las transmiten a través del tímpano a unos nervios especiales que conducen impulsos nerviosos al cerebro, el cual los interpreta. Y así oímos el sonido. Pero ¿cómo distingue el cerebro el sonido del teléfono del de un grifo o el de un aspirador? Los distintos sonidos tienen propiedades distintas que el cerebro identifica. Una de ellas es la velocidad. Si nos colocamos en un extremo del estadio y hacemos entrechocar dos tablas, oímos el ruido a la vez que vemos el contacto. Pero un amigo situado en el otro extremo oirá y verá otra cosa. Primero verá golpear las tablas, pero transcurrirá un momento hasta que las ondas sonoras se hayan trasladado desde un extremo al otro. Aquí se ha reducido la velocidad de las ondas sonoras. En tiempo real esto tardaría una fracción de segundo. Así pues, el otro muchacho oirá el sonido un momento después de que haya sido emitido. ¿A qué velocidad viaja el sonido? Depende del tipo de materia que atraviese. Parece que por las materias cuyas moléculas están separadas, como el aire, el sonido avanza despacio. Por las materias más densas, como el agua, avanza más deprisa. Y en las que son todavía más densas, como el acero, la velocidad es incluso mayor. En el aire, el sonido tarda unos 3 segundos en recorrer 1 kilómetro. Cuando hay tormenta podemos usar este dato para calcular la distancia a que está un rayo. Al ver la descarga, empezamos a contar. 1, 2, 3. Si el sonido tarda 3 segundos en llegar hasta nosotros, el rayo debe de estar a 1 kilómetro. Calculando la distancia de varios rayos seguidos, sabremos si la tormenta se acerca o se aleja. Además de la velocidad, el sonido tiene otras propiedades. Para observarlas, realizaremos una serie de experimentos. Primero usaremos agua en una superficie de cristal y un motor pequeño cuyas vibraciones crean olas. Lo hacemos así porque las ondas del agua son más fáciles de ver que las sonoras y su acción es muy similar. Encendiendo una luz potente encima, vemos que la distancia entre olas en movimiento es regular. Esa distancia se llama longitud de onda y se mide desde la cresta de una onda a la de la siguiente. Las vibraciones distintas tienen distintas longitudes de onda, pero sea la que sea, esa longitud se mantiene igual por mucha distancia que recorra la onda. Aparte de la velocidad y la longitud, las ondas sonoras tienen otra propiedad, llamada frecuencia.
Para observarla, hemos pegado un trocito de cristal a una goma extendida en el extremo de una lata abierta. Si tocamos la trompeta junto al lado abierto, veremos cómo vibra la luz en la pared. Una nota alta hace que el espejo vibre más deprisa, mientras que una baja lo hace vibrar más despacio. El número de veces que la luz que vibra pasa cada segundo por un punto determinado se llama frecuencia. Algunas frecuencias son demasiado altas para que las oigamos las personas. Este hombre no oye el silbido que está emitiendo, pero su perro sí. En cambio, los elefantes producen unos sonidos tan bajos que llegan muy lejos y solo los oyen otros elefantes. Se cree que les sirven para coordinar los movimientos de las manadas. Ahora conocemos tres propiedades de las ondas sonoras. Una es la velocidad. Otra, la longitud de onda, que se puede medir. La tercera es la frecuencia, que es el número de veces que pasa una onda sonora por un punto determinado cada segundo. Así es como se relacionan las tres. Si golpeamos el muelle con poca fuerza, se producen ondas con longitudes grandes y frecuencias bajas. Una fuerza mayor produce longitudes más cortas y frecuencias más altas. Pero observemos que las distintas ondas avanzan a la misma velocidad. Ello se debe a que la materia es la misma. También podemos observar que el muelle se separa del cable cuando pasa la cresta de la onda. Cuanta más fuerza apliquemos, más se separará. Esto indica otra propiedad de las ondas llamada amplitud. Observemos las olas del mar, que se deben fundamentalmente a la energía del viento. Cuando el viento sopla con más fuerza, las olas crecen, y a medida que crecen, la distancia entre el extremo superior y el inferior de la ola aumenta. Esa distancia es la amplitud de onda. Todas las ondas, incluidas las sonoras, tienen amplitud. En las ondas sonoras la amplitud está relacionada con la intensidad. Una trompeta puede producir la misma nota a distintas intensidades. Las ondas sonoras tienen la misma frecuencia, longitud y velocidad, pero la amplitud, distancia entre el extremo superior e inferior de la onda, varía según la cantidad de energía que usa el trompetista. Algunos sonidos tienen amplitudes muy altas. Contienen tanta energía que si estamos demasiado cerca pueden dañar el oído humano. ¿Qué le ocurre a la energía cuando las ondas topan con objetos sólidos? Cuando estas olas alcanzan la superficie blanda de la playa, liberan la mayor parte de la energía, pero cuando topan con algo duro como un muelle, se comportan de forma distinta. Un experimento hecho en un tanque de olas demuestra que cuando las ondas alcanzan una superficie dura, retroceden en una dirección distinta. Aquí vemos las ondas reflejadas superpuestas a las originales. Siguen teniendo la misma velocidad, frecuencia y longitud, pero pierden parte de la energía al chocar, de modo que su amplitud es inferior. Las ondas sonoras reflejadas son la base de una ciencia llamada acústica. Así se usa la acústica en una grabación. Escuchemos el sonido de esta trompa. Parece duro y resuena, pues parte de las ondas que llegan al micrófono se reflejan en el suelo, las paredes y el techo. Un técnico de sonido puede mejorar la calidad cambiando las propiedades acústicas de la habitación. Una superficie blanda reduce las reflexiones y el eco. Los paneles móviles del techo varían la dirección del sonido. El tono de la trompa parece más blando y agradable. Este es un aparato que permite realizar ecografías. Basándose en las propiedades del sonido, velocidad, longitud, frecuencia, amplitud y reflexión, traza la imagen del feto en el seno materno. El aparato envía ondas sonoras de alta frecuencia y baja amplitud a través del útero de la madre. Los huesos, músculos y fluidos del feto alteran la dirección del sonido. Detectando estos cambios, el ordenador traza la figura correspondiente. Vemos cómo late el corazón y se mueven la cabeza y las manos. El médico usa esta información para estudiar la salud del niño antes de que nazca. Solo un sólido conocimiento de la ciencia del sonido y de sus propiedades hace posibles imágenes como esta. Propagación del sonido. Los sonidos son producidos por vibraciones. Una vibración es el movimiento de un objeto hacia adelante y hacia detrás. Cuando hablas, las cuerdas vocales de tu garganta producen vibraciones. Solo puedes oírlas cuando los sonidos llegan a tus oídos. Pero, ¿cómo se propaga la energía del sonido? ¿Quieres saber cómo funciona? Ven a conocer al Dr. Suk. Objetivo:
Aprender cómo se propaga la energía del sonido. La energía del sonido se transmite en forma de ondas sonoras. Hay dos tipos principales de ondas: ondas transversales y ondas longitudinales. Veamos cómo se propagan las ondas. Utilizaremos un muelle para estudiar los dos tipos de ondas. Emily está sujetando un extremo del muelle, mientras que el Dr. Suk sujeta el otro extremo. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía a través del muelle. Fíjate cómo se mueve el muelle. Esta es una onda transversal. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. La onda viaja del Dr. Suk hasta Emily y viceversa. Ahora veamos el aspecto de una onda longitudinal. Emily está sujetando un extremo del muelle y el Dr. Suk está estirando del otro extremo hacia sí mismo. Después lo empuja hacia Emily. Si te fijas bien, podrás observar cómo algunos de los aros del muelle se agolpan y después se separan lentamente. Esto ocurre porque las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Si la onda se mueve de izquierda a derecha, las partículas vibran también de izquierda a derecha. Esta es una onda longitudinal. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes medios. Un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Echemos un vistazo a lo que ocurre. En un sólido, las partículas están muy cerca unas de otras. La energía del sonido se va moviendo a medida que unas partículas van golpeando otras partículas. Como las partículas están tan cercas unas de otras, el sonido viaja más rápido a través de un sólido. Si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que están un poco más separadas que las de un sólido, por lo que la energía sonora tarda un poco más en propagarse a través de un líquido. Ahora mira las partículas de un gas. Están mucho más separadas y por esta razón el sonido se propaga más lentamente a través de ellas. Ahora sabemos cómo viaja el sonido a través de los diferentes medios. La vibración de las partículas produce ondas. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones. El sonido puede ser reflejado. Esto ocurre cuando rebota contra una superficie sólida. El reflejo de un sonido se llama eco. El reflejo de un sonido se puede utilizar intencionalmente para detectar la profundidad del suelo del mar. Increíble, ¿verdad? Resumen. Los sonidos son producidos por vibraciones. Las cuerdas vocales producen vibraciones cuando hablamos. Hay dos tipos de ondas, las ondas transversales y las ondas longitudinales. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. En una onda longitudinal, las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. El sonido se propaga más rápido a través de los sólidos. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. El reflejo de un sonido se llama eco. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver la expansión acelerada del universo, el inicio del universo, el Big Bang, y tu multa por exceso de velocidad con Christian Andreas Doppler? Pues tienes razón, suena raro. A simple vista parece que nada. Pero déjame que te lo explique. Es el famoso efecto Doppler. Ese es el culpable.
¿Te has fijado en cómo suena la bocina de ese coche a medida que se va acercando? ¿A qué se deben esos cambios en el sonido de la bocina? Amigos, ese es el efecto Doppler. El sonido es una onda, como una ola. Al acercarse el emisor, la bocina, esos picos de la onda se aprietan, están más cerca unos de otros. Se dice que la frecuencia ha aumentado. Al alejarse, los picos se separan, percibiéndose una frecuencia menor de la que realmente es la emitida por la bocina. El sonido, por lo tanto, depende de la posición y el movimiento relativo del receptor. Con ese movimiento el sonido cambia de frecuencia. El sonido se hace más agudo cuando el emisor se acerca y más grave cuando se aleja. Lo mismo ocurre con la luz. La luz es una onda electromagnética. Para el caso de la onda electromagnética, las diferentes frecuencias de vibración son lo que definen el espectro electromagnético, toda la colección de ondas que hay. Al igual que el agua puede estar como hielo, líquido o vapor, solo cambiando la temperatura, con las ondas electromagnéticas podemos pasar de microondas a infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos gamma, rayos X, con solo cambiar la frecuencia de la onda electromagnética, porque al fin y al cabo son lo mismo. Fíjate, la luz visible es un tipo de onda electromagnética y los colores no son sino ondas de diferente frecuencia que forman el arco iris. Desde el rojo, que es el de menor frecuencia, pasando por el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Y se diferencian simplemente por la frecuencia de vibración de el campo electromagnético. Así, ¿no? Ahora ya empiezo a entender lo que es una luz infrarroja, luz de menos frecuencia que el rojo, y los rayos ultravioletas, que son aquellos que están con más frecuencia que el violeta. Los átomos además absorben y emiten luz a una frecuencia determinada, en lo que se conoce como resonancia. Como por ejemplo, un vaso al pasar el dedo mojado por el borde empieza a sonar si mueves el dedo a una frecuencia determinada. Es un ejemplo de resonancia. Los átomos también tienen resonancias. Su resonancia forma una especie de código de barras o huella dactilar. Es lo que se conoce como el espectro de absorción o las líneas de Fraunhofer. Y esto es un mecanismo ideal para estudiar la composición del universo. Como una cerradura que solo abre la puerta de la llave, cuyos dientes coinciden exactamente con los huecos que hay en la cerradura, la luz del sol es la llave que nos abre la puerta de su composición. Solo la combinación perfecta de elementos químicos puede encajar con las líneas del espectro de la luz. Y observando la luz de otras estrellas lejanas, podemos también ver de qué están compuestas. Y al hacerlo observamos algo muy extraño. El espectro de luz de la estrella parece corresponderse en gran medida a la de nuestro Sol, y por lo tanto a los compuestos que ya conocemos, como el hidrógeno, el helio, el carbono. Sin embargo, se encuentra ligeramente desplazado. Sí, es el efecto Doppler. El movimiento de la estrella afecta la frecuencia de la luz que está emitiendo, haciendo que aquí, en Tierra, veamos su DNI, el espectro de frecuencias, de una forma diferente. Si esas líneas del espectro se desplazan hacia regiones de menor frecuencia, la estrella se está alejando de nosotros. Es lo que se conoce como desplazamiento hacia el rojo o redshift. Mientras que si esas líneas se desplazan a regiones de mayor frecuencia, la estrella se está acercando. Hay un desplazamiento hacia el azul. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues bien, en 1929 Edwin Hubble dirige su telescopio hacia un grupo de galaxias. En un conjunto de noches históricas que cambiarían la cosmología para siempre, Hubble observa algo peculiar. Parece que sistemáticamente la luz que observa de las estrellas se encuentra desplazada al rojo y por lo tanto la mayor parte de las galaxias se están alejando de la Tierra. Además, ese desplazamiento se puede medir y hallar la velocidad a la que las galaxias se alejan. Hubble observó que las galaxias se alejan a una velocidad proporcional a lo lejos que estén de nosotros. Todas las galaxias y en todas las direcciones, no importa dónde mires, las galaxias se alejan entre sí. Parece que es el espacio mismo el que se está expandiendo, ¿no? Y si las galaxias están separándose unas de otras, es porque antes estaban más juntas. Increíble, ¿verdad? En época de Hubble, los científicos se dividían en dos grandes grupos: los favorables de la teoría del estado estacionario y los seguidores de la teoría del Big Bang. Este descubrimiento fue un gran apoyo a la teoría del Big Bang y las aplicaciones del efecto Doppler son múltiples y están en todas partes. Lo usan los médicos para con ultrasonidos estudiar el corazón, los físicos para estudiar la composición de las estrellas, los cosmólogos para entender la expansión del universo y sí, adivinaste, también los policías con los radares. Este sonido que acabamos de escuchar se lo denomina estampido sónico y vamos a ver cómo se produce, así como también los siguientes temas. También quédense hasta el final que vamos a realizar un experimento para recrear este fenómeno en casa. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Marcos y esto es Mundo de Aviación.
Voy a empezar con un poco de historia, ya que es muy interesante. En el año 1880, el físico austríaco Ernest Mach investigaba sobre el flujo de aire y se logró, por primera vez, tomar una fotografía de una bala volando a una velocidad muy rápida. Esta es la imagen que tomó. La fotografía mostraba una bala con una onda de choque en el frente y otra por detrás, una prueba de lo que se denomina compresibilidad. Esta investigación tuvo como resultado la medida de la velocidad que lleva su nombre, Mach. El número de Mach es la simple operación entre la velocidad del avión sobre la velocidad del sonido, que es de 343 metros por segundo o 1225 km por hora a nivel del mar. Para ser más técnicos, a 20 grados de temperatura y con 50% de humedad a nivel del mar, como habíamos dicho. Pero antes de seguir con el video, quiero dejar en claro algo que se presta a la confusión. Estas imágenes las uso para mostrar el fenómeno de compresibilidad. Pero no quiere decir que estas aeronaves estén rompiendo la barrera del sonido, ni que son ondas de choque, ni que se esté viendo el cono de Mach, que ya veremos qué son a lo largo del video, sino que suelen darse cuando el ambiente está cargado de humedad. Cuando sí se atraviesa la barrera del sonido, no se ve a simple vista, pero la podemos apreciar en esta increíble fotografía tomada por la NASA con una cámara muy especial de alta sensibilidad, capaz de reflejar los cambios en las ondas del aire. En los años 40, los ingenieros empezaron a buscar la forma de crear aviones que pudiesen superar la barrera del sonido, siendo necesario idear una máquina lo suficientemente fuerte y rápida para superar esta barrera. Si bien hubo algunas experiencias de aviones de la Segunda Guerra que experimentaron vuelos cercanos a la velocidad del sonido en picado, fue el X-1 de la compañía Bell Aircraft que, inspirados en el diseño de una bala, el 14 de octubre de 1947 logró romper por primera vez la barrera del sonido en vuelo nivelado. Y esto significó una nueva era en la historia de la aviación. El problema de llegar a esta velocidad es el estampido sónico. Este puede ser perjudicial para la población. Puede causar problemas en personas y animales e incluso dañar edificios cercanos. En este video podemos ver como un meteorito, pero también puede ser una aeronave, rompe la ventana de los edificios. Por eso, por ejemplo, el Concorde, un avión de pasajeros supersónicos, no se le permitía volar sobre la población a velocidades supersónicas. Y también en este video vemos esta aeronave que se escucha el estampido sónico, pero sobre mar abierto. Para entender este fenómeno hay que aprender algunos conceptos primero. Tendríamos que saber en profundidad qué es el sonido. Esta es una onda de presión. Una onda es una perturbación que se propaga por el espacio. De manera muy simple les puedo explicar esto con este resorte de juguete. Una onda es una perturbación que se propaga por el espacio. Entonces recordemos que el sonido es una onda de presión, que no solo viaja a través del aire, puede viajar por todo tipo de materiales. La velocidad del sonido en el agua es de 1593 metros por segundo, y en el acero 6100 metros por segundo. Para entender cómo se propagan estas ondas, piensen que se observa bien cuando se tira una piedra en una fuente de agua tranquila. Estas viajan desde el centro hasta el exterior en la misma velocidad y hacia todas las direcciones, y siguen creciendo en un radio que se llama frente de onda. Aunque lo olvidemos en nuestra vida cotidiana, el aire está formado por moléculas, y como cualquier sustancia física, las moléculas del aire pueden comprimirse. Aquí les hice un gráfico que muestra más o menos cómo se comprimen las moléculas de aire y cómo se propagan las ondas, al igual que con este resorte. Hay que tener en cuenta que si bien las moléculas se mueven, es solo la onda la que se propaga, no las moléculas, que vuelven a su posición. De forma similar, aunque no lo veamos, una fuente de sonido estacionaria crea ondas sonoras en el aire que viajan hacia el exterior. La velocidad de la onda depende de factores como la altitud y la temperatura del aire por la que se mueven. Y como habíamos dicho, a nivel del mar el sonido viaja a unos 1225 km por hora. Pero en lugar de círculos en una superficie bidimensional como la representamos aquí, los frentes de onda son esferas concéntricas. Si han visto pasar una ambulancia o carro de bomberos con su sirena, esta sería la fuente de sonido, habrán notado que cuando se mueve ocurre algo con el sonido. Cuando esta fuente de sonido va en una dirección, las ondas sucesivas en su frente se irán agrupando más y más. Este es el famoso efecto Doppler, donde los objetos que se acercan tienen un sonido más agudo, y cuando se alejan de nosotros tienen un sonido más grave.
Pero volviendo a los aviones, siempre que estos estén en movimiento más lento que las ondas sonoras, permanecerán unas dentro de otras. Pero cuando el objeto se mueve más rápido que la velocidad del sonido, o sea supersónico, esto cambia dramáticamente. A medida que supera las ondas sonoras que ha emitido, mientras genera nuevas ondas desde su posición actual, estas ejercen fuerzas en conjunto, formando lo que se denomina cono de Mach. Puede ser que lo hayan experimentado en alguna exhibición aérea, pero no se escucha ningún sonido si ven a un avión acercándose hacia ustedes a esta velocidad. Porque esta aeronave se está desplazando más rápido que el sonido que produce, y solo después de que el objeto haya pasado, se escuchan todas esas ondas juntas, y es lo que llamamos estampido sónico. Cuando se rompe la barrera de choque, hay un cambio de presión muy brusco, y se libera toda la energía acumulada en la punta del cono, que es lo que provoca la explosión. Como vimos, el sonido es a fin de cuentas una diferencia de presión. Esa caída brusca de presión y por lo tanto de densidad y de la temperatura hace que la humedad presente en el aire se condense, o sea, agua en estado gaseoso se vuelve líquida en pequeñas gotitas. En el video puede verse cómo ocurren varias veces. Esto que se ve en los aviones es condensación, y como habíamos dicho, estas imágenes las uso para mostrar el fenómeno de compresibilidad. Pero no quiere decir que esta aeronave esté rompiendo la barrera del sonido, ni que son ondas de choque, ni tampoco es el cono de Mach. Se da cuando el ambiente está cargado de humedad y el avión va a muy altas velocidades. La presión justo ahí es muy grande, y cuando pasa desciende la presión muy rápidamente y también la temperatura. La presión y temperatura están siempre relacionadas de forma directa. Cuando una baja, la otra también baja, y está explicado por esta fórmula. La humedad del aire se condensa, o sea, agua en estado gaseoso se vuelve líquido en pequeñas gotitas por haber bajado la temperatura. Para graficarles esto me gustaría hacer este interesantísimo experimento. Vamos a generar este fenómeno en casa. Tengo aquí una botella plástica que conecto con un corcho a este inflador. La idea es generar presión dentro de la botella. Esta está cargada con aire del ambiente. Y ahora si le saco el corcho rápidamente, voy a bajar la presión rápidamente, bajando así su temperatura. De golpe, entonces las gotitas de aire que están presentes ahí adentro se condensarán formando la niebla que se forma en los aviones. Esto es lo mismo que vemos que se forma en los aviones. Agua condensada. La singularidad de Pratt-Glauert se da cuando una vez superada la barrera del sonido, esa resistencia no solo deja de crecer, sino que decrece, tal y como se expresa en el siguiente gráfico. Aquí Sergio Hidalgo, que es un estudiante de Ingeniería Aeroespacial en España, tiene un canal muy interesante sobre los temas que va viendo en la carrera, pongo los enlaces debajo, nos va a responder una pregunta que surgía mucho en los otros videos anteriores, que es ¿qué escucha el piloto al traspasar Mach 1? Muy buenas, me llamo Sergio Hidalgo, soy estudiante de tercero de Ingeniería Aeroespacial y tengo un canal de YouTube en el que hago vídeos sobre las cosas interesantes que voy aprendiendo en la carrera. El piloto está dentro de una cabina bien cerrada y presurizada, y es por esto que, aunque esté volando a velocidades subsónicas, el piloto no va a poder escuchar casi el sonido de los motores. Te recuerdo que la cabina está cerrada y presurizada, y es por esto que el aire que está dentro está totalmente en reposo, como el aire que está dentro de un tren en movimiento. Pero el piloto sí que va a poder escuchar un sonido, y este es generado por las vibraciones del motor. Estas vibraciones se transmiten al aire que está dentro de la cabina, que como ya te he comentado está en reposo, y eso es lo que puede escuchar el piloto. De hecho, alguna vez he tenido la oportunidad de hablar con algún piloto de cazas supersónicos, y les he preguntado sobre qué es lo que sienten cuando cambian de ir subsónico a ir supersónico. Y lo que me han dicho es que no sienten absolutamente nada, que saben que van supersónico porque lo están mirando en el indicador, si no, no lo sabrían. Pero imagínate que hay una explosión detrás del avión mientras el avión va a velocidades supersónicas. El sonido de esta explosión, el piloto sí que no va a poder escucharla porque se está moviendo más rápido que el sonido. Espero que les haya gustado, si es así dejen un me gusta y un comentario. Estos videos llevan muchos días, muchas horas de trabajo, así que si quieren apoyar económicamente este esfuerzo, tienen los medios PayPal y Patreon para hacerlo. Hasta una nueva entrega, esto es Mundo de Aviación.
El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino, ya que puede existir una solución médica o quirúrgica. Si no fuera así, la adaptación de una ayuda auditiva suele proporcionar excelentes resultados. Para corregir un problema auditivo, hoy en día hay audífonos modernos, eficaces y discretos. Estas ayudas representan la solución a una debilidad orgánica, al igual que unas gafas palían los defectos de la vista. Los audífonos están constituidos por un micrófono que capta el sonido, un circuito electrónico que lo amplifica y un auricular que lo transmite al tímpano. El sistema está alimentado por una pila. Los audífonos más avanzados incorporan tecnología digital que permite conseguir una gran calidad sonora y una mayor inteligibilidad, y se programan de forma personalizada para cada usuario.